Doctor, disculpe, hay uno de mis compañeros que está intentando ingresar a la clase. Me dice que con su correo de la Nacional no puede ingresar. Por eso está utilizando otro correo. Si puede aceptar su solicitud para que pueda ingresar a la clase. Claro, pero no me llega todavía ninguna solicitud. Lo está volviendo a intentar, me dice doctor. Perfecto. No llega ninguna solicitud. Voy a comunicarme con mi compañero, doctor. Está que intenta, creo que su internet está un poco lento también. Ok. Buenas tardes con todos ustedes. Agradeciéndoles también a ustedes por la oportunidad que nos dan para poder llevar el curso de esta manera, ¿no? No es lo ideal. Ya está. Pero vamos a hacer todo lo posible para tratar de llevarlo de la manera más adecuada. En esta oportunidad nos ha dado el tema de neumonía intrahospitalaria. Las definiciones, a veces hay un poquito de conflictos, ¿no? Más que todo, la neumonía, lo llamamos neumonía nosocomial. Vamos a empezar con unos dos casitos y al final de la clase ustedes dirán algunas eh, alternativas de cómo se debería manejar cada uno de los dos casos. A ver, creo que está alguien pidiendo más ingresar. Ya. Siendo las 12:22, ya no vamos a permitir, ya no vamos a interrumpir, ¿ok? Entonces tenemos una mujer, el primer caso es una mujer de 67 años de edad con una enfermedad ingresada por descompensación de diabetes mellitus tipo 2, hace una complicación de una cetoacidosis diabética. Una vez estabilizada en emergencia, pasa a medicina para el manejo de hiperglicemia. Sin embargo, al tercer día de hospitalización en el servicio de medicina, presenta tos productiva, fiebre y un aumento de la confusión. Ella no ha tenido recientes Doctor, hospitalizaciones o el disculpe, uso de agentes antibióticos, doctor, no está presentando su pantalla. ¿no? A ver, perdón. En el recuadro inferior, doctor, está la opción para ocultar para que esa pestaña que le sale en la parte inferior se desaparezca. Ahí ya. Sí. Ya, entonces, nuevamente, rebominamos ya, mujer de 67 años de edad, ingresa por una descompensación de diabetes mellitus tipo 2, una cetoacidosis diabética. Una vez estabilizada, pasa a medicina para manejo de hiperglicemias. Una vez en el servicio de medicina, al tercer día de la hospitalización, presentan tos productiva, fiebre y aumento de la confusión. Ella no ha tenido reciente hospitalizaciones, ha estado usando antibióticos, ¿no?
Al examen físico, la temperatura de 38.4 grados centígrados, una presión arterial de 145/85, frecuencia respiratoria 30, frecuencia cardíaca 120, saturando 91%, desorientada en el tiempo y espacio, y hay créditos en ambas bases. En los exámenes básicos, lo que se evidencia, leucocitos 4000, sodio sérico 130, una urea de 53.65. Y esta es la plaquita de tórax que tiene, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo y dónde se debe tratar a esta paciente? Ese es el caso 1. El caso 2, un varón de 35 años, sin antecedentes mórbidos, atropellado en la vía pública el 23 de febrero de 2021, ingresa por emergencia con diagnóstico de politraumatismo, con hemorragia subaracnoidea, fractura cerrada de fémur. Es intervenido, ¿no? Aparte de ello, también por la parte neuroquirúrgica y también en la parte traumatológica, ponen un fijador externo femoral. Por el compromiso severo del traumatismo, ingresa ventilación mecánica, se le realiza un aseo quirúrgico de partes blandas, recibe antibiótico terapia, clindamicina más oxacilina, sospechando de una infección de foco dérmico y de partes blandas. ¿No? El paciente está en sedación, en ventilación mecánica, pero comienza a hacer fiebre, ¿no? Temperatura de 38.5. Se nota que usa la musculatura accesoria en el cuello, a pesar de que está con la ventilación. Así pulmones roncos en ambos campos pulmonares, secreción traqueal purulenta, la frecuencia respiratoria es de 30 por minuto. Su presión arterial 80-50, los ruidos cardíacos son rítmicos, no hay soplos, la frecuencia cardíaca es 120 por minuto. Los leucocitos 17.500, abastonados 10%. En la gasometría se puede apreciar una presión arterial de oxígeno de 65, pero ojo, con un FiO2 de 40%, no es un FiO2 21%, con un precio 2 de 40, saturación de oxígeno 87, y en la secreción bronquial, en el estudio de Gram, se detecta Gram negativos. En la radiografía de tórax, ¿no? Se evidencia lo siguiente, lo que estamos viendo. ¿Qué conducta se debe tomar con este paciente? Entonces vamos a definir qué es lo... con respecto a lo que es neumonía nosocomial. El día de ayer han hecho la clase de neumonía y de la comunidad, ¿verdad? Es lo que me comentaron los alumnos en la práctica de hoy. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida fuera de los entornos de la atención médica. ¿Qué distingue a la neumonía nosocomial? La neumonía nosocomial es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida, pero en el ámbito hospitalario, ¿no? Y generalmente se divide o se subdivide en dos grupos, ¿no? La neumonía adquirida en el hospital, propiamente dicha, y la neumonía asociada al ventilador, ¿no? Entonces acá, neumonía adquirida en el hospital. Es la neumonía adquirida se produce, ¿no? Después de las 48 horas del ingreso hospitalario. Acá se incluye tanto la neumonía asociada a la neumonía nosocomial como la neumonía asociada al ventilador. Pero en la neumonía asociada al ventilador hay un ingrediente más, ¿no? Neumonía adquirida después de 48 horas después de la intubación endotraqueal. Anteriormente también se hablaba de una neumonía asociada a la atención médica, pero que a partir del año 2016 ese término se fue retirando, ¿no?
un término jubilado que se refiere a la neumonía adquirida en instalaciones de atención médica. Por ejemplo, ¿cuáles son estas instalaciones, no? Hogares de ancianos, centros de hemodiálisis o después de una hospitalización reciente. Sin embargo, cuando nosotros queremos evaluar tanto la neumonía de manera general, nosotros tenemos que investigar si efectivamente el paciente ha estado hospitalizado o ha estado recibiendo tratamiento antibiótico, y especialmente en los últimos 3 meses. También hay unas subclasificaciones de manera práctica, ¿no? Se habla también de una neumonía nosocomial de inicio temprano o una neumonía nosocomial de inicio tardío. Y esto, ¿por qué es importante analizarlo, no? Porque se dice que cuando es de inicio temprano, se produce dentro de las primeras eh, cuatro, de los primeros 4 días. Perdón, un minutito, porque me están llamando. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, doctor, sí se estaba observando la pantalla. Ya, entonces estamos hablando de que también hay una clasificación de la neumonía nosocomial de inicio temprano en los primeros 4 días o las primeras 96 horas, ¿no? O inicio tardío después de estas 96. ¿Y qué nos dice? No, los pacientes con inicio tardío probablemente estemos hablando de patógenos nosocomiales resistentes. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque va a ser decisivo para la elección de algún antibiótico o conducta terapéutica que yo tenga que realizar. Se habla también de gérmenes multiresistentes, extremadamente resistentes y los panresistentes, ¿no? En unidades de cuidados intensivos, de hospitales de mayor complejidad, incluso en el Perú, ya estamos teniendo cepas extremadamente resistentes. Acá en Cajamarca, al menos en el hospital de salud donde nosotros laboramos, tenemos gérmenes multiresistentes. Entonces, es importante esta definición. ¿Qué es un germen multiresistente? Se refiere a la no susceptibilidad adquirida al menos de un agente en 3 clases de antimicrobianos diferentes. Por lo tanto, ustedes cuando lean algunos artículos van a encontrar, por ejemplo, estas definiciones, ¿no? Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ¿no? O Enterococcus resistente a la vancomicina. Enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido.
bacilos gram negativos no fermentadores como Acinetobacter baumannii o Pseudomonas aeruginosa, resistentes a distintos grupos de antimicrobianos. Esto en los últimos 5 años hemos visto que se ha incrementado. Y este incremento se debe también al uso indiscriminado de los antibióticos que en la práctica clínica se viene realizando. En estas épocas de la pandemia, este error lo vemos con mucho más frecuencia, ¿no? Y en parte también influye el pensamiento de la población, ¿no? Tenemos siempre algunos pacientes que vienen y me dicen, bueno, ya me diagnosticaron COVID, pero no me va a dar ningún antibiótico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la tendencia es a cometer ese error, ¿no? Comenzar a dar antibióticos cuando realmente no se necesitan. Así que este problema de multiresistencias en los próximos meses, lo más probable es que sean más notorios, ¿no? Incluso en la población nuestra. En epidemiología, ¿qué nos dice la parte epidemiológica? En la parte epidemiológica hay mucha variación y discrepancias de acuerdo a los hospitales y las zonas geográficas. Por lo que no hay unos datos así muy uniformes, es por eso que no he colocado. Pero sin embargo, en estos dos estudios que se realizaron acerca de la neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? ¿Qué concluyen, no? La neumonía asociada a la ventilación prolonga la duración de la ventilación mecánica, de promedio que es de 7.6 a 11.5 días, y prolonga la hospitalización de 11.5 días a 13.0 días en comparación con pacientes similares sin neumonía asociada a ventilación. El costo excesivo asociado a la neumonía asociada a ventilación se ha estimado en aproximadamente $40,000 por paciente. O sea, estamos hablando de una cantidad considerable de dinero. Algo que es realmente caro, un servicio que realmente es caro, es la unidad de cuidados críticos, la unidad de cuidados intensivos. Y esto, por ejemplo, lo estamos viviendo en estas épocas de la pandemia, en la cual se ha tenido prácticamente que hacer convenios con otras instituciones para poder brindar el servicio de la unidad de cuidados críticos. Y eso nos genera realmente una cantidad importante del presupuesto de todo el hospital que se tiene. Ahora, ¿cuál es el origen de los microorganismos causantes de neumonía intrahospitalaria o de la neumonía asociada a ventilación? Lo podemos subdividir en dos grupos, ¿no? Pueden ser de origen endógeno o pueden ser de origen exógeno. Cuando hablamos de origen endógeno, estamos hablando que el origen de las bacterias que se han ido a contaminar los pulmones vienen del mismo paciente. ¿Y cuál es el origen, en todo caso, de las bacterias que han ido al parénquima pulmonar? Estamos hablando de la orofaringe, de la tráquea, ¿no? A nivel nasal, de los senos paranasales, incluso también del contenido gástrico. Entonces, para que lleguen estos gérmenes hacia los pulmones, estamos hablando que ha tenido que haber un proceso de aspiración. Pero también hay un grupo más reducido de gérmenes que también pueden trasladarse hacia los pulmones a nivel sanguíneo, ¿no? ¿Qué germen frecuente se puede contaminar a nivel sanguíneo? Estamos hablando del Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿no? Con respecto a los agentes exógenos, ahí tiene bastante culpa el personal de salud, ¿no? Los trabajadores de salud. Incluso también influyen, ¿no? Los circuitos ventilatorios, las nebulizaciones y los biofilms. Esto ya tiene que ver específicamente cuando estamos hablando de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, asociada al ventilador. Y acá estamos hablando de un proceso de inhalación, ¿no? Entonces hay factores intrínsecos y factores extrínsecos que también pueden ocasionar
que haya ese tipo de proceso que conlleven a la neumonía nosocomial. Dentro de los factores intrínsecos, también propios del paciente, hay algunas enfermedades que conducen a que el paciente pueda adquirir ese tipo de patología, ¿no? ¿Cuáles son estos factores intrínsecos? Estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nosotros tenemos una gran prevalencia de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Van a notar que en el MINSA es mayor que en E-Salud, obviamente, pero más que todo por la asociación al uso de leña en los hogares. Otras enfermedades pulmonares, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis quística. Lamentablemente, hace unas 3, 4 semanas tuvimos una pacientita de fibrosis quística que a sus 18 años, lamentablemente, falleció, ¿no? La fibrosis quística genera daños estructurales a nivel pulmonar por la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, pero eh, condiciona obviamente que que se infecte rápidamente, ¿no? Enfermedades del sistema nervioso central, porque estábamos hablando de que la aspiración es un rol importante. No olvidar que las enfermedades del sistema nervioso central influyen en algunos reflejos. El reflejo de deglución o el reflejo nauseoso, más que todo, también es muy importante, es un factor protector. Enfermedades neuromusculares, la diabetes mellitus, que cada vez está incrementando, ¿no? También es un factor de riesgo. El primer caso que le hemos expuesto, por ejemplo, es una paciente diabética, insuficiencia renal o paciente que está cursando con diálisis, un soporte eh, renal, ¿no? El tabaco y el alcohol también juegan un rol importante. Todo lo que conlleva la alteración del nivel de conciencia, coma, sinusitis. Los traumatismos encefalocranianos también es un causante. En el segundo caso que le habíamos presentado es un paciente con TEC. La malnutrición, por ejemplo, ¿no? Albúmina sérica menor de 2.2. La colonización anormal orofaringea, la colonización gástrica y la inmunodepresión, ¿no? Eh, Tenemos pacientes con VIH, no es muy alta nuestra prevalencia en la región, ¿no? En comparación con los demás departamentos, pero lo que sí está incrementando cada vez más son los pacientes oncológicos y los pacientes reumatológicos que requieren algún manejo para inmunosupresor, ¿no? Eso respecto a los factores intrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos, juegan algunos roles importantes, por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido que ser sometidos a una traqueostomía, los aerosoles, ¿no? Ahora, incluso también estamos hablando de incluso las infecciones de COVID intrahospitalarios, ¿no? A través de los aerosoles se pueden producir las infecciones ya tanto de tipo viral como de tipo bacteriano. Hospitalización prolongada. Esto también es una lucha constante. Nosotros, es más, a veces el mismo trabajador de salud que tiene algún familiar o está hospitalizado, dicen, doctor, por favor, déjelo, si acaso que se quede una semanita más para que mejore, ¿no? Entonces, ahí siempre estamos luchando con eso, explicándoles de que el hospital es un área, se debe considerar como un área contaminada y que el riesgo de infección es alto. Entonces, el primer puesto de infecciones intrahospitalarias lo llevan las infecciones urinarias. El segundo, las infecciones respiratorias, ¿no? La neumonía nosocomial. La antibiótico-terapia también es un factor importante, ¿no? Entonces, eso de que por favor, vamos a dar antibióticos por si acaso, eso tampoco no está bien, ¿no? Entonces, la antibiótico-terapia prolongada ni la antibiótico-terapia inadecuada, ¿no? Son errores que tenemos que luchar con, es cierto, a veces se van a poder cometer de repente algunos errores, pero si nosotros actuamos de una manera más estratégica y razonando siempre nuestras conductas en la decisión para tomar o no la iniciativa o definir cuándo se debe suspender un antibiótico,
tiene que ser en lo posible lo más correcto. De aquí que le vamos a presentar también un score que nos ayuda a tomar esas decisiones. El uso también de tratamiento de pacientes antisecretores, ¿no? Usamos bastante inhibidor de bombas de protones o antihistamínicos para la gastritis, entre comillas, ¿no? Que se puede producir, ¿no?, una gastritis o evitar las úlceras de estrés, ¿no? Cuando sabemos realmente que la conducta más correcta es cuando el paciente ya empieza a comer, tratar de evitar darles antiácidos, ¿no? Salvo que haya obviamente una enfermedad importante o el antecedente y se requiere el manejo con antiácidos. Tratamientos como citotóxicos, corticoides, ¿no? Los sedantes también del sistema nervioso central, es por eso que es más frecuente las neumonías nosocomial en la unidad de cuidados críticos, ¿no? La nutrición enteral, cirugía tóraco-abdominal complicada, posición en decúbito supino, transfusión de más de 4 unidades de hemoderivados. Esto me llamó la atención, ¿no? Porque, ¿por qué la transfusión de hemoderivados podría conducir a que haya mayor infección respiratoria? Entonces, en la búsqueda que nosotros encontrábamos es que, si bien es cierto, en algunos pacientes con anemia van a cursar con hipoxemia, al transfundir sangre, esta hipoxemia en raras veces va a mejorar en sí, ¿no? Más bien se está hablando del efecto inmunosupresor que existe tras la transfusión de hemoderivados, ¿no? La utilización de sondas nasogástricas, ¿no? Hay que también definir si es que el paciente requiere realmente la sonda nasogástrica. Y si vemos que el paciente ya va a usar una sonda de manera permanente para la alimentación, entonces optar por las sondas de gastrostomía, ¿no? Una sonda directa hacia el estómago, para evitar el uso de las sondas, porque como ustedes han visto, también es un puente para que los gérmenes puedan pasar al aparato respiratorio, ¿no? Un mal control de infección, y acá, ahí sí tenemos bastantes deficiencias, ¿no? No nos lavamos las manos, no nos cambiamos los guantes, o nos equivocamos en el aislamiento correcto de los pacientes. A veces también por el mismo sistema que tenemos muchas deficiencias. Si no era por el COVID, la verdad que en los hospitales rara vez había jabón a la disposición, ¿no? Entonces también esta infección, esta pandemia nos está trayendo algunas cosas buenas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los gérmenes que se han identificado en las infecciones nosocomiales, ¿no? O en las neumonías asociadas al ventilador? Se subdividen, ¿no? Los dos grandes grupos son los bacilos gram negativos y los gram positivos. Los más frecuentes son los bacilos gram negativos. Y a la cabeza, ¿cuál es la que lleva? Es Pseudomonas aeruginosa. Pero también pueden haber E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia, Acinetobacter, Stenotropomonas. Recién hace una semana, lamentablemente, tuvimos un caso de un paciente que tuvo COVID, hizo un compromiso severo, entró a ventilación mecánica en la UCI COVID, luego se le realiza la traqueostomía, mejora relativamente y es trasladado acá al servicio de medicina. En esta interín sale su cultivo, pues, ¿no? En la cual se evidenciaba Klebsiella, pero una Klebsiella resistente y era solo sensible a colistina. Se le comienza a dar tratamiento con colistina, pero lamentablemente al tercer día el paciente fallece, ¿no? Los cocos gram positivos, ¿no? Dentro de ellos tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, ¿no? También pueden ser polimicrobianos, algunos anaerobios, de ahí que va a ser muy importante el antecedente. Nosotros tenemos que saber si el paciente ha estado recibiendo tratamiento antibiótico últimamente, está en contacto con niños,
está recibiendo tratamiento inmunosupresor, si está recibiendo corticoterapia, ¿no? O tiene alguna profesión de riesgo que sea importante para ver qué germen, para suponer qué germen es el que nos está conllevando a esta infección. Y de allí que es muy importante también la realización del GRAM, porque eso me va a ayudar a tomar decisiones para coberturas terapéuticas respectivas. Acá, miren, hay un estudio español que lo hacen, en la cual nos hacen notar por qué es importante que cada hospital o cada región o cada zona local debe tener unos estudios propios para ver qué gérmenes son los más frecuentes, porque eso le va a ayudar a tomar decisiones al médico, a decidir con cuál o con qué antibióticos yo voy a iniciar. Por ejemplo, vamos a comparar tres estudios que hacen, ¿no? Por ejemplo, dicen, Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿no? En algunos, los porcentajes van a variar, pues, ¿no? De 8.8 a 21.7, a 16.1, no es algo uniforme, ¿no? Igual ocurren los gran negativos, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en Pseudomonas, acá 14.3, en el otro 13.7, en el otro 20.4, o sea, varían. Por lo tanto, que nos dicen, nos recomiendan todas las guías y todos los trabajos van a recomendar de que cada hospital debe tener su propia estudios acerca de la prevalencia de los gérmenes más frecuentes que están ocasionando la neumonía nosocomial. Entonces, en resumen, yendo ya a la parte práctica, los factores de riesgo que pueden ocasionar una neumonía nosocomial, nosotros tenemos que estar pensando en la colonización de la faringe, es un factor de riesgo. De ahí que la limpieza de la orofaringe va a ser muy importante. La colocación en decúbito supino, quemaduras extensas, síndrome de distrés respiratoria, ventilación mecánica, cirugía cardiotorácica y los traumatismos encefalocranianos pueden ser condicionantes para que haya una neumonía nosocomial. La utilización de sondas nasogástricas y la condensación de los tubos de ventilación son factores ambientales. El uso de medicamentos inhibidores del ácido, ¿no? Recordar que el ácido clorhídrico actúa como un bactericida. Si nosotros inhibimos este mecanismo protector, los gérmenes que están en el estómago de alguna manera pueden ascender y pueden invadir la vía respiratoria. Por lo tanto, las medidas preventivas, ¿no? Siempre se les hace recordar, siempre debe ser una práctica común, ¿no? La higiene de manos con el lavado y o desinfección. Hay tubos endotraqueales especiales incluso para evitar esto de acá, ¿no? Eso va a demandar también un costo adicional, pero bueno, eso también son algunas recomendaciones, ¿no? Los tubos endotraqueales recubiertos de plata. Descontaminación selectiva digestiva. ¿A qué se refiere descontaminación selectiva digestiva? ¿No? Entonces, ¿qué supone? Porque es una hipótesis la cual no ha sido demostrado y hay varios cuestionamientos, ¿no? Que los gérmenes también del aparato digestivo se aspiran y eso puede ocasionar la neumonía. De ahí que en algunos hospitales hacen esta estrategia que consiste en dar antibióticos, sea de manera tópica o endovenosa, para evitar la infección, ¿no? ¿Cuál es el fármaco que se utiliza generalmente? Es una cefalosporina de tercera, la cefotaxima, y se le da por 3 días, 3 a 4 días. La descontaminación oral con clorexidina. Incluso en otros hospitales, antes de intubarlo, limpian la orofaringe antes de ingresar el tubo endotraqueal, ¿no? Las aspiraciones de secreciones subglóticas, optar antes de la ventilación mecánica invasiva por la ventilación mecánica no invasiva, evitar cambios o manipulación de las tubuladuras del respirador. Acá también este es importantísimo y a veces lo hacemos de manera innecesaria. Evitar traslados intrahospitalarios innecesarios, ¿no? No, que yo quiero ver cómo está yendo la neumonía, por eso le pido una tomografía. Vamos a ver si es que es muy necesario y nos va a ayudar a tomar alguna decisión, tendríamos que hacerla, ¿no?
Estrategias posicionales. Mire, ese estudio de 2011, hace 10 años, ya nos estaban hablando de las estrategias posicionales. Y aquí estamos hablando también de la posición prona, eso es importantísimo. Otras medidas de valoración diaria de extubación e intentar evitar reintubaciones. Control estricto de la sedación, ¿no? Hay que tratar también que sea el tiempo estrictamente necesario. Programas de educación hospitalaria, evitar las transfusiones sanguíneas, una desinfección rigurosa de los equipos respiratorios y prevención de contaminación de los aerosoles. Vamos al diagnóstico. ¿Es fácil diagnosticar una neumonía intrahospitalaria? Bueno, clínicamente no es ni sensible ni específico. De allí que se han generado algunos o algunas estrategias para poder hacer un mejor diagnóstico y también decidir hasta cuándo yo debo dar antibióticos. Y de allí que generaron este score, el Clinical Pulmonary Infection Score, el CPIS, ¿no? Que nos recomiendan que lo debemos calcular para mejorar nuestra sensibilidad y especificidad. Entonces, en este score vamos a combinar algunos datos, tanto clínicos como laboratoriales, para tomar de una mejor manera la conducta apropiada. ¿Y qué es lo que mide, no? Mide en la parte de los signos, ¿no? La temperatura, si hay o no presencia de fiebre, el hemograma, los leucocitos, ver si el paciente está o no produciendo flema, ¿no? Y en la parte gasométrica vamos a ver ese indicador que es muy importante, que es el PAFI, que es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la cantidad o la fracción inspiratoria de oxígeno que estamos administrando. ¿Qué más nos dicen acerca del diagnóstico? Las pruebas invasivas no han demostrado mejorar los resultados clínicos y por lo tanto no se recomiendan a menos que se trate de pacientes inmunocomprometidos. Un enfoque clínico complementado con cultivos cuantitativos no invasivos de muestras de tracto respiratorio es suficiente para guiar las opciones adecuadas, ¿no? Una baja puntuación de CEPIS puede permitir la observación cuidadosa de pacientes, incluso sin tratamiento antibiótico. Al tercer día del cálculo del CEPIS, una puntuación por debajo de un umbral de 6 puede permitir la interrupción temprana incluso de la antibiótico-terapia. Es importante también no olvidar nuestra mejor herramienta que vamos a tener y nos va a ayudar de muchos problemas legales, es la historia clínica. En la historia clínica debemos excluir otras posibles fuentes de infección y para revelar la presencia de condiciones específicas que pueden influir en los agentes patógenos etiológicos probables. Este dato de acá es importantísimo. Y, de hecho, va a venir un par de preguntas, una pregunta de esto. Hay algunas condiciones específicas que va a también condicionar a que también hayan gérmenes específicos para un determinado grupo poblacional y nos va a presentar una neumonía intrahospitalaria. La radiografía de tórax de preferencia posterior, anterior y lateral, si es que no está intubado, ¿no? Ya que ahí la radiografía de tórax va a tener una precisión limitada, ¿no? La radiografía nos puede ayudar a definir la gravedad de la neumonía, si es que es multilobar o no, y la presencia de complicaciones tales como derrames o cavitaciones. La presión de oxígeno, obviamente, la gasometría también nos va a ayudar a determinar cuánto de oxígeno suplementario yo le tengo que administrar, ¿no? Otros estudios de laboratorio, el hemograma, electrolitos, la función hepática y renal, también para ver si es que no está contando con una falla multiorgánica, obviamente también es de mucho beneficio y nos va a ayudar a la toma de decisiones. Acá como regla también, eso es importantísimo, todos los pacientes con sospecha de neumonía asociada a ventilación mecánica deben tener hemocultivo. Es la regla. Reconociendo que un resultado positivo puede indicar la presencia de neumonía o una infección extrapulmonar. Una toracocentesis de diagnóstico para descartar un empiema complicado de derrame paraneumónico se debe realizar si el paciente tiene un derrame pleural de gran tamaño, ¿no? Y las muestras de secreción del tracto respiratorio inferior deben ser obtenidos en todos los pacientes con sospecha de neumonía intrahospitalaria. En resumen, si yo estoy pensando que hay una neumonía nosocomial, ¿dónde yo debo buscar
buscar los cultivos, ¿no? Porque ahí es donde me va a ayudar al diagnóstico, ¿no? El hemocultivo, en el cultivo de la secreción bronquial, y también si es que hubiese un derrame pleural, me va a ayudar también grandemente. De acá, quería hacerle recordar también, hay una ley que nosotros usamos en medicina interna, que es la ley de Sutton. Y como para que se relajen un poco, ¿no? Willie Sutton era un ladrón de bancos, pues, ¿no? Pero era muy famoso ahí en Estados Unidos. Entonces le preguntan, ¿por qué roban los bancos? Pues, ¿no? Entonces él le dice que obviamente él roba allí porque ahí está el dinero, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese pensamiento, ¿no? Si yo encuentro, que yo sé dónde están los gérmenes, tengo que ir a buscarlo en esa, buscar los gérmenes en la zona donde yo creo que está el compromiso, pues, ¿no? Nuevamente, retomando lo del diagnóstico, se han empleado diversos biomarcadores también con la intención de mejorar la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación. Entre los más estudiados destaca la procalcitonina y la proteína C reactiva. También están los stream, pero eso no lo utilizamos acá, por eso no hemos hecho mayor énfasis en la clase. Un cultivo estéril de secreciones respiratorias en ausencia de un nuevo antibiótico en las últimas 72 horas prácticamente descarta la neumonía bacteriana. Pero ojo, podría ser viral o una infección por legionela. Si nosotros estamos pensando en legionela, ¿no? Podemos pedirle ahí sí una prueba de antígeno en la orina, ¿no? Acá está la escala de puntuación del CPIS, ¿no? Como les había dicho, se dan unos puntajes de acuerdo a algunas variables. Dentro de ellas figuran la temperatura, los leucocitos, las secreciones respiratorias, los hallazgos radiográficos, el PAFI y si hay o no un cultivo positivo del aspiriado traqueado. En la escala de CEPI se mantiene estable en aquellos pacientes con pronóstico y mejora a las 72 horas de inicio de antibiótico terapia en aquellos pacientes con curso favorable. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%, ¿no? De allí, por ejemplo, pueden hacer ustedes un estudio de repente si se animan, ¿no? De hecho, ya deberían trabajar en los dos grandes hospitales que tenemos, ¿no? Acerca de neumonía nosocomial, preferentemente en las áreas de cuidados críticos. Puede ser un buen trabajo de investigación. Nosotros tenemos la sospecha de un paciente que tiene neumonía nosocomial. Nos hacemos las siguientes preguntas. ¿El paciente cursa con temperatura mayor a 38 o menor de 36? Nos fijamos en el hemograma si tiene leucocitosis o leucopenia. Indagamos si es que hay secreción traqueal purulenta y nos valemos de los gases arteriales si hay una disminución de la presión arterial de oxígeno. Si no tiene estas características, probablemente se trate de otro problema más que una neumonía nosocomial. Por el contrario, si hay dos de estos tres variables que estamos mencionando, debemos realizar una radiografía de tórax. Y si en la radiografía de tórax se evidencia un infiltrado alveolar, evidencia de broncogramia y nuevos o empeoramiento de infiltrados, estaríamos hablando, pues, efectivamente de una neumonía nosocomial, ¿no? Recordar que la neumonía, seguro ayer también han dicho, es un diagnóstico clínico radiológico, ¿no? Una vez que hacemos ya hacemos el diagnóstico de neumonía nosocomial, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿el paciente está en unidad de cuidados intensivos o ha estado en la unidad de cuidados intensivos? Y la respuesta es sí, pues no, nos preguntamos también, ¿el paciente tiene uno o más de los siguientes hallazgos? ¿El paciente está hipotenso? ¿Está intubado? ¿Tiene signos de sepsis? Hay una rápida progresión del compromiso respiratorio, especialmente en los infiltrados, o hay difusión de algún órgano.
Que no hay esas características, estamos hablando de una neumonía nosocomial de compromiso leve a moderado. Por el contrario, si hay estos compromisos, estamos hablando de una neumonía severa. En la neumonía nosocomial leve o moderada, determinar si el paciente se está presentando el cuadro después de 5 días del ingreso al hospital, ¿no? O si el paciente ha estado recibiendo antibióticos en los últimos 3 meses. Si no hay estos datos, lo más probable es que sean gérmenes comunes. O sea, estamos hablando de Streptococcus pneumoniae, de Staphylococcus aureus meticilino sensible, Haemophilus, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratium. Y van a responder también a los antibióticos que generalmente usamos para la neumonía, adquirida en la comunidad. Pero si hay estos antecedentes, estos datos, que ha estado hospitalizado más de 5 días y que ha estado hospitalizado, que ha estado recibiendo antibióticos en los últimos 3 meses, debemos pensar en un Staphylococcus aureus meticilino resistente o en Pseudomonas aeruginosa resistente. Ahora, por el otro lado, si es que estamos frente a una neumonía severa, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que dar tratamiento, sí o sí, para Staphylococcus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, dependiendo, obviamente, del gramo inicial. ¿Qué pacientes se deben admitir en una unidad de cuidados intensivos, no? Se va a admitir un paciente con neumonía intrahospitalaria severa y que tiene las siguientes características, ¿no? Hay un fallo respiratorio definido como la necesidad de ventilación mecánica o la necesidad más de un 35% para mantener una saturación de oxígeno mayor a 90%. Hay una progresión radiográfica rápida, hay una neumonía multilobar o hay cavitaciones. O hay evidencia de sepsis graves con hipotensión y disfunción orgánica. Es decir, estamos hablando de un paciente en shock. Cuando hablamos de un paciente en shock, cuando la presión arterial está menor de 90-60, el paciente está recibiendo aminas vasopresoras, estamos hablando de noradrenalina o dopamina, y hay un compromiso de la diuresis, ¿no? Inferior a 20 mililitros por hora, o si está cursando con una insuficiencia renal aguda que requiere diálisis. Nuevamente acá, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos, no? Cuando tenemos un paciente que estamos sospechando de una neumonía hospitalaria, hacemos un tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que, siempre les estaba diciendo, valorar si es que hay factores de riesgo para patógenos multiresistentes. Es muy importante para decidir la cobertura antibiótica. ¿Cuáles son los gérmenes, cuáles son los antibióticos que generalmente nosotros utilizamos, ¿no? Dentro del tratamiento empírico? Entonces, si tenemos, estamos sospechando de gérmenes gram positivos, con actividad y con sospecha de que sea de un estafilococcus meticilino resistente, nosotros vamos a tener que dar los glicopéptidos. Dentro de ello estamos hablando de la vancomicina. O también, otra alternativa, tenemos la oxazolidinionas, dentro de ellos tenemos el linezolid, ¿no? Si nosotros tenemos un en la prueba gran sale un gran negativo y vamos a decidir qué antibiótico vamos a dar, generalmente damos antibióticos que tengan actividad antipseudomona, ¿no? ¿Cuáles son esos antibióticos que generalmente nosotros utilizamos, no? Podemos utilizar piperacilina, tazobactam dentro de las cefalosporinas. Esta también puede ser una pregunta que siempre hacen, ¿no? ¿Cuál es la cefalosporina de tercera generación que tiene actividad antipseudomona? Estamos hablando de la ceftazidima. También podemos usar las cefalosporinas de cuarta, las cefepime, los carbapenems, imipenem o meropenem, o monobactámicos, aztreonam.
El Castronal generalmente lo utilizamos cuando hay antecedentes de alérgicos a la penicilina, ¿no? Nosotros estamos sospechando también de gram negativos, pero de gérmenes que no producen beta-lactamasas, podemos utilizar pues ciprofloxacino, levofloxacino o algunos aminoglucósidos como amikacina, gentamicina, tobramicina, o también la polimixina. Dentro de las polimicinas tenemos la colistina, ¿no? Y la polimixina. Dentro, siempre reforzando este dato de acá, ¿no? Porque es importante para la toma de decisiones en qué antibióticos vamos a hacer, qué factores de riesgo tenemos para patógenos multidrogoresistentes. Dentro de ellos es el uso de antibióticos por vía intravenosa en los últimos 90 días. El paciente se encuentra en un shock séptico en el momento del diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación. El paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio antes de la neumonía asociada a ventilación. Si ha estado más de 5 días ya de hospitalización antes de la aparición de la neumonía asociada al ventilador, o si el paciente está en una terapia de reemplazo renal agudo antes del inicio de la neumonía asociada a ventilación. Entonces, ¿por qué es importante determinar si el paciente tiene riesgo de multidrogoresistencia, no? En un metaanálisis que incluyó 15 estudios, los factores asociados con mayor riesgo de multidrogoresistencia en los pacientes con neumonía asociado a ventilación fueron, ¿no? El uso de intravenosos, de uso antibiótico intravenoso en los últimos 90 días. Esto le daba un odds ratio de 12.3. Si el paciente estaba mayor o igual a 5 días de hospitalización antes de la aparición de la neumonía asociada a ventilación, con shock séptico en el momento de la neumonía asociada a ventilación, le daba un odds ratio de 2. Si el paciente tenía un síndrome de distrés respiratorio agudo antes de la neumonía asociada al ventilador, le da un odds ratio de 3.1. Y la terapia de reemplazo renal antes de la neumonía asociada a ventilación, un odds ratio de 2.5. Pero también hay factores de riesgo para patógenos específicos. Ojo acá con esa diapositiva, que es muy importante, prácticamente tienen que aprenderlo y andarlo en su libretita. Pseudomonas aeruginosa, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tengo yo para que el paciente tengamos Pseudomonas aeruginosa? Una estancia prolongada en UCI, o el paciente ha estado recibiendo corticoterapia y ha estado recibiendo tratamiento antibiótico previo, o tiene una enfermedad pulmonar estructural. ¿Qué otro factor de riesgo específico se tiene para Staphylococcus aureus, no? El paciente está en coma, teniendo un traumatismo cráneoencefálico, diabetes mellitus o insuficiencia renal. Para Streptococcus pneumoniae, el uso previo de antibióticos en los últimos 3 meses, contacto con niños con infecciones respiratorias. Para Legionella, tratamiento con altas dosis de corticoides, neoplasias, sobre todo hematológicas. Factores de riesgo para anaerobios, una cirugía abdominal reciente o una aspiración presenciada. Es un flujograma, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos sospecha de una neumonía, sospecha clínica de neumonía asociada a ventilación. ¿Cuándo yo voy a tener la sospecha clínica? Hay una opacidad en la radiografía de tórax, más 2 de los 3 siguientes criterios. El paciente tiene fiebre, tiene secreciones traqueales y o leucocitosis. ¿Ya? Entonces, hay un hallazgo radiológico y tiene que haber también un componente clínico. Entonces, si hay esas características, sospechamos de una neumonía asociada al ventilador. Obviamente, comenzamos a hacer los análisis microbiológicos, o sea, estamos hablando de los cultivos, cultivo de secreción bronquial, hemocultivo. Mientras tanto, también la prueba inicial que no debería nunca faltar es el GRAM, ¿no? Si pueden salir gram positivos, bacilos gram negativos, o incluso en algunas ocasiones no sale nada, pues, ¿no? Si no saliera nada, igual, empezamos con un tratamiento empírico de acuerdo a la sospecha de los gérmenes que yo voy a tener, de acuerdo al cuadro clínico y los factores de riesgo que ya le hemos mencionado anteriormente. Si es coco gram positivos,
tenemos que hacernos la pregunta, ¿hay factores de riesgo para que sea un Staphylococcus aureus meticilino resistente? Si es así, le damos tratamiento para Staphylococcus meticilino resistente. Si es no, eh, tenemos que evidenciar, ¿no? Podemos ampliar la cobertura antibiótica y ver si es que hay factores de riesgo para Acinetobacter, ¿no? Ese también en algunos hospitales es frecuente. En el bacilo, si en el gran ha salido bacilo gran negativo, hay que ver si hay factores de riesgo para Acinetobacter. Y si hay factores, le damos carbapenem. Si no, para Pseudomonas. Si hay sospecha de que la infección es por Pseudomonas, nosotros tenemos que agregar sí o sí 2 agentes antipseudomónicos, ¿no? En esta patología sí se recomienda la utilización de 2 agentes antibióticos. Cuando hay factores de riesgo, pues estamos sospechando de que el germen que ha ocasionado la infección, o sea, la etiología es una pseudomonas. Y todo esto se va revalorando a las 72 horas. Por lo tanto, no es tan sencillo el manejo, pues, ¿no? Es limitante que nosotros tenemos en nuestros hospitales, que no contamos con el GRAM, ¿no? Por lo tanto, nosotros arrancamos con el tratamiento empírico. ¿Y qué nos conlleva? A veces dar dobles terapias, tanto cubriendo los pocos GRAM positivos como GRAM negativos, ¿no? Hasta que se vayan manifestando los cultivos, que ya lo vamos a tener a las 72 horas. Respecto al tratamiento, se recomienda que la terapia con antibióticos para la neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador debe iniciarse dentro de las 24 horas del diagnóstico. No debemos estar pensándolo mucho. Iniciar un tratamiento apropiado y la dosificación de neumonía asociada a ventilación producirá mejores resultados clínicos. La presentación clínica más grave implica la infección con más agentes patógenos resistentes. La terapia de combinación no se ha encontrado ser superior a la monoterapia. Sin embargo, como les digo, en el tratamiento antipseudomónico sí se recomienda la doble terapia. Un curso corto de tratamiento de 7 a 8 días debe ser suficiente para la mayoría de los casos de neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador. La terapia combinada debe ser preciso por una presentación severa de la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada al ventilador y mejorada de acuerdo a los resultados del cultivo. El tratamiento empírico de pacientes con neumonía intrahospitalaria severa o neumonía asociada al ventilador de atención requiere el uso de antibióticos en dosis óptima para garantizar la máxima eficacia. La terapia inicial siempre debe iniciarse viendo venosa con un cambio bioral en pacientes seleccionados con una buena respuesta clínica y un funcionamiento adecuado del tracto gastrointestinal. Los antibióticos en aerosoles no se han demostrado tener valor en el tratamiento de la neumonía asociada a ventilación, sin embargo, puede ser considerado. Acá van ustedes a encontrar de repente en algunas indicaciones que se usan los aminoglucósidos, especialmente para el tratamiento. La terapia combinada debe usarse si los pacientes son propensos a estar infectados con agentes patógenos multidrogas resistentes. Sin embargo, no hay datos que han documentado la superioridad de este enfoque en comparación con la monoterapia. Si los pacientes recibieron terapia de combinación con un aminoglucósido, este puede ser retirado después de 5 o 7 días en los pacientes que respondieron. Y si los pacientes reciben un tratamiento antibiótico inicial adecuado, deben hacerse esfuerzos para acortar la duración de la terapia de la tradicional 14 a 21 días de los periodos, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar, ya hacen el diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria y ponen 1 de 21, o sea, 21 días le van a dar tratamiento antibiótico. O ponen 1 de 14 o 15 días, ¿no? O sea, el médico que le parece que ha hecho el diagnóstico que debe recibir esa cantidad específica, pero como ustedes han visto, nosotros hacemos seguimiento cada 3 días, de repente en algún momento en ese intervalo, ya podemos nosotros tener la garantía de suspender el tratamiento antibiótico. ¿Y qué pasa cuando el paciente está recibiendo todo el tratamiento antibiótico, todo el esfuerzo y no responde al tratamiento? ¿Qué eso ocurre, no? Probablemente nos estemos equivocando del organismo al cual nosotros estamos sospechando, ¿no? O estamos frente a un patógeno drogo resistente.
O se trata de una bacteria, o estamos frente a una tuberculosis de repente, o es un virus, ¿no? Antes nos confundía bastante, por ejemplo, la influenza, con esto del COVID peor, ya pues, ¿no? Incluso estamos teniendo, como les dije, infecciones por COVID intrahospitalario, o es infección por hongos, o le estamos dando una inadecuada terapia antimicrobiana. O, por otro lado, el paciente está teniendo algunas complicaciones que no nos estamos dando cuenta. Puede ser que el paciente tenga pus, ¿no? Un empiema, un acceso pulmonar, ¿no? O el paciente nos está haciendo algunas complicaciones al tratamiento antibiótico que nosotros estamos administrando, como una colitis, ¿no? Con el costillón difícil, o hay una infección oculta. Y lo peor que puede ocurrir, que es bien difícil, es que el paciente esté teniendo fiebre por fármacos. Y lo otro que puede ser peor, ¿no? Es que nos estemos equivocando en el diagnóstico. De repente se trata de una telectasia, de un tromboembolismo pulmonar, o hay un síndrome de distrés respiratorio, una hemorragia pulmonar, un cáncer o una enfermedad subyacente. Justo para mi grupo de práctica les estoy preparando un casito así de diagnóstico un poco más difícil, ¿no? En el cual está para descartar así una causa un poco más oculta. Pero, por ejemplo, en eso de la reducción de días de tratamiento antibiótico, varias guías nos están diciendo o nos están transmitiendo ese mensaje. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas nos dicen cuánto tiempo debe durar el tratamiento de una neumonía. Lo más corto, 7 días, siempre que el agente patógeno etiológico no sea pseudomonas aeruginosa y que el paciente tenga una buena respuesta clínica. En la pseudomonas, aparte de la terapia combinada, podemos llegar hasta 14 días, debe ser el tratamiento. Una guía canadiense de la Asociación de Microbiología Médica y de Enfermedades Infecciosas nos dice que el tiempo necesario para una neumonía debe ser entre 7 y 8 días, ¿no? Y se puede extender hasta 14 días, como le dije anteriormente, para la pseudomonas aeruginosa. En Sudáfrica, la duración de tratamiento actualmente recomendado es de 5 a 7 días. Los portugueses que nos dicen de 10 a 15 días, los británicos, cuando los pacientes responden a la terapia, la duración de rutina debe ser menor o igual a 8 días. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos en una guerra, pues, ¿no? Con las superbacterias. Entonces, hay que usar de manera más, debemos pensar un poquito más para decidir no solo qué antibiótico voy a elegir, sino también el tiempo necesario para mi paciente y no provocar errores que me pueden conllevar más adelante a tener gérmenes resistentes en nuestros hospitales. No quería pasar de largo esta oportunidad también de saludar, bueno, fue el día de ayer, a todas las alumnas del grupo, ¿no? Por el Día Internacional de la Mujer. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Una frase de Marie Curie. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Ahora quisiera algunos voluntarios para que concluyan el manejo de los pacientitos que habíamos presentado al inicio. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Quién levanta la mano? Acá hay una voluntaria. A ver, Leila Leiva. Leila.
Está Leila en la sala. Hola, doctor, ¿me escucha? Buenas tardes. Ah, sí, perfecto. Doctor, disculpe, ¿puede proyectar el caso para poder leerlo nuevamente? Claro. ¿Se ve? Sí, Ya. Estamos frente a una mujer de 67 años de edad. Acá se ha movido un poquito. Ingresa por una descompensación de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ingresa a la sala de emergencias por una cetoacidosis diabética. Una vez estabilizada en medicina, para el manejo de hiperglicemias al área de medicina. Una vez ingresada al tercer día en la sala de medicina, va a presentar tos productiva, fiebre y aumento de la confusión. Ella no ha tenido recientes hospitalizaciones o ha usado agentes antibióticos. Dentro del examen físico, la temperatura cursa con 38. La frecuencia respiratoria de 30 por minuto, en tiempo y espacio, perdón, y tiene crépitos en las bases. En los leucocitos tiene 4000, sodio 130, urea 53.65. Esta es la plaquita que tiene la paciente. ¿Cómo y dónde se debe tratar esta paciente? solamente tenemos una paciente con una comorbilidad como viene a ser diabetes mellitus. Entonces, es una paciente relativamente estable. Probablemente sea una infección de forma típica, como puedo observar. Entonces, no recibió antes tratamiento. Podría ser un tratamiento con penicilinas, con amoxicilina, que ese tratamiento puede ser sobre todo porque no sabemos exactamente qué bacteria es la que estaría afectando. Si fuera una gran positiva, sería mejor con una penicilina o una cefalosporina de tercera generación, como viene a ser la ceftriaxona. También podría ser por ahí. Mm, para mí, podría ser que si es que tratar con dos cosas. Una amoxicilina, que son los beta-lactámicos, más quizás un macrólido, en este caso también se puede asociar. Acitromicina probablemente también. Ya. Ahora, según lo que tiene, creo que por su saturación de un 91%, quizá y por su patología previa, podría requerir de algún tipo de hospitalización, pero eso es bastante subjetivo. También tendríamos que ver ese punto. Porque por ahora yo pienso que un beta-lactámico y un macrólido podría ser. Ya, muy bien. Sí, pero tenemos que ir por orden, ¿no? Es por eso que también, al menos en la práctica, queremos reforzar eso de los flujogramas o esquemas mentales, ¿no? Hay que ir por orden, ¿no? Porque nos has dicho el tratamiento, pero no nos dijiste el diagnóstico de la paciente. Ah, Entonces nos vamos por orden. Entonces, tú lo que tienes que decir, bueno, es una paciente que tiene algunos factores de riesgo para hacer una neumonía intrahospitalaria, pues, ¿no? O es neumonía adquirida en la comunidad. la paciente refiere que prácticamente estaba dentro del hospital. No, no, sé que tenía diabetes mellitus, que estaba dentro del hospital, pero no presté atención cuántas horas llevaba dentro del hospital. Un día en Ahí tendríamos emergencia y un tres día en días en emergencia. hospitalización. A Entonces, ahí partir sí del podríamos tercer día, hablar. Ajá, ahí sí podríamos hablar de quizás una neumonía intrahospitalaria, pues ya han pasado 72 horas para poder nosotros pensar que podría ser una intrahospitalaria. ya. ¿Te queda duda que no es una neumonía hospitalaria todavía? Hola. Ah, no,
Entonces, Sí, recuerda, entonces podría ser una intrahospitalaria porque nos menciona que al tercer día de hospitalización recién va a presentar los síntomas. Ahora, la tos productiva, los crepitantes basales, la saturación, todos esos síntomas nos orientan hacia una neumonía. Tendríamos que hacerle cultivo para saber exactamente con qué microorganismo estaríamos enfrentándonos para de ahí ver la terapia que vamos a utilizar. perfecto. ¿No? Entonces, vamos a ver si lo ven esta diapositiva, ¿verdad? ¿Se ve ahí? No. Sí, doctor, sí, sí. Ya, entonces, hay una opacidad en radiografía de tórax que sí lo tenemos. 2 o 3 de estos hallazgos, ¿no? ¿La paciente tiene fiebre o no tiene fiebre? Sí tiene. Ya, hay secreciones porque están diciendo que es una tos productiva, ¿no? Entonces ya tiene 2 de los 3. La leucocitosis, me parece que el hemograma al menos está dentro de lo normal, ¿no? Hay 4.000. Entonces podemos sospechar de que sí, efectivamente, estemos frente a una neumonía intrahospitalaria. El paso siguiente es, como dice su compañera, hacer los estudios respectivos, ¿no? En estos, hacer el GRAM y ver si son GRAM positivos o GRAM negativos. Ahora, ¿hay factores de riesgo para multidrogoresistencia? Terminamos, Leila, termina el caso para que pasemos al otro caso. ¿Hay riesgo de multidrogoresistencia o de resistencia? Ahí. Probablemente dice que no estaba tomando medicamentos, entonces yo creo que posiblemente no, pues los medicamentos para diabetes mellitus son otro tipo de medicamentos que no son antibacterianos, entonces no tenemos exactamente así. Claro, y Pero, está también en el tercer y cuarto día, ¿no? Hemos dicho que también hay de riesgo de que esté más de 5 días hospitalizado el paciente, pues, ¿no? Entonces, es correcto lo que tú dices, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una neumonía hospitalaria, debe ser de leve a moderado, por lo tanto, se puede tratar como una neumonía adquirida en la comunidad. Y de ahí, como tú dices, con penicilinas o la asociación de cefalosporina de tercera con un macrólido es suficiente para el manejo. Muy bien, Leila. Otro voluntario, a ver, levanta su mano para que participe y nos podamos ir a almorzar ya. Se deben estar cansados. Listo, Pla. Sí, doctor, buenas tardes. Muy bien. El segundo caso, ¿qué le parece? ¿Es que lo ¿Podría repita? colocar ¿Sí te la mano? acuerdas? Ya, lo repetimos, a ver. Un hombre de 35 años sin antecedentes mórbidos, atropellado en la vía pública el 23 de febrero del 2021, ingresa con el diagnóstico de politraumatismo, un T con hemorragia subaracnoidea y fractura cerrada de fémur. Le hacen una operación de neurocirugía al ingreso por el compromiso que tiene, fijador externo femoral, ventilación mecánica. Se le realiza también el aseo quirúrgico de partes blandas y recibe antibiótico terapia con clindamicina más oxacilina tras la sospecha de infección de foco dérmico y partes blandas. Sin embargo, acá faltaba, perdón, sin embargo, al quinto día de hospitalización en unidad de cuidados críticos, el paciente comienza a presentar temperatura de 38.5. A pesar de que el paciente está en una sedación y en ventilación mecánica, se nota que hay musculatura accesoria en el cuello, en tórax y pulmones, roncos en ambos campos pulmonares, secreción traqueal purulenta, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. En el aparato cardiovascular, ruidos cardíacos, rítmicos, no soplos, frecuencia cardíaca en 120, una presión arterial de 80/50, en el hemograma 17.500 con 10% de bastonados, una presión arterial de oxígeno de 65 milímetros de mercurio
pero con un FIO2 del 40%, saturación de oxígeno 87%, en el gram de la secreción bronquial se encuentran gram negativos. Y esta es su plaquita de tórax. ¿Qué conducta se debe tomar con este paciente? Es la pregunta. Bueno, el paciente ha sido ingresado por emergencia y nos menciona que ha estado 5 días hospitalizado. Y después de esos 5 días ha presentado ha presentado algunos valores anormales, ¿no? En sus análisis, tanto de sangre y viendo su placa, su radiografía, nos haría pensar que es una neumonía intrahospitalaria de inicio tardío, ya que ha pasado más de 96 horas. Ya. Muy bien, ¿qué más? También nos indican que estuvo con antibióticos como clindamicina. No, tendríamos que hacerle cultivo para ver si es que presenta alguna resistencia En el a gran, tiene otros un gran, antibióticos. han salido gran negativos. ¿Qué antibiótico le darías? Hola, Liz. Ya le mordió el perro, no sé. Liz. Sí, Ya, está bien, o sea, ya, está bien lo que estás mencionando. Ahora, ¿qué antibiótico le darías? Teniendo en cuenta de que es una neumonía de inicio tardío, ya el paciente está en ventilación mecánica, está en unidad de cuidados intensivos, hay signos de severidad porque el paciente está con 80-40, entonces, ¿qué antibiótico le darías? podría ser fármacos antipseudómonicos. Ya, muy bien. ¿Qué fármacos antipseudómicos? Piperacilina, azobactam. Ya. También le podríamos agregar ceftazidima. Ujú. Hemos dicho cuando pensamos en pseudomonas tenemos que darle por lo menos una terapia combinada, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le tienes que dar de tratamiento? ¿Cuánto tiempo?
Está sospechando en Pseudomonas. Em, 14, 15 días. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? ¿No? Aquí tus compañeros están aconsejando, mira, Judith dice 14 días. José Daniel dice también meropenem o vancomicina. A ver, José Esquivel, ¿por qué le daríamos vancomicina? No digo que esté mala, incluso al paciente le dieron meropenem y vancomicina. ¿Por qué le estaríamos dando, José Esquivel, vancomicina? José, Se escucha. sí, sí, se te escucha. Hola. Arturo, Se puede escuchar? No, te estaba corta? algún. No, no, Ah, no te preocupes. yo lo decía porque. No Ahí ya. sé, porque ese po- porque es un glicopéptido. Ya. Y podría, y como no estamos seguros, o sea, estamos yéndonos porque es una pseudomona, es la combinación con meropenem. Ya, a ver. Arturo, ¿qué opinas? Lo que está mencionando José Arturo Gallardo. Sí, se me escucha, doctor. Buenas tardes. Sí, Ah, supongo que la combinación está bien, pero yo hubiera dado, no sé, Genta quizá, porque, bueno, si es que es una, me hubiera quedado en realidad con 7 días de tratamiento con la ceftazidima y agregar Genta. Pero, bueno, eso lo digo porque lo escuché en algún momento en una rotación el año pasado, bueno, hace 2 años. Pero recuerdo que en el esquema que ha puesto hoy, la asociación era Cesta con un carbapenem, o sea, puede ser Mer o imipenem, o incluso piperacilina también. o sea, a ver, nos ordenamos un poquito. Eh, Cuando estamos pensando en gram negativos, ahí pensamos en pseudomonas. Cuando estamos hablando de neumonía asociada a ventilador, ¿no? La vancomicina no cubre no es un antipseudomónico, ¿no? Sí me puede Doctor, cubrir el estafilococo. Y el paciente ha tenido un traumatismo encefalocraniano. Sí, sí, Leila. no, justamente iba a mencionar eso, porque la vancomicina es para el Staphylococcus aureus, que es la primera causa de neumonía intrahospitalaria. Ya, no es la principal, no es la primera, ¿eh? Como vieron ustedes en los datos epidemiológicos, cuando han detectado la causa etiológica, hay más pseudomonas que estafilococo, pero por eso hay que ver las características de cada paciente, ¿ya? Ahora, lo otro que ustedes me pueden decir, bueno, el paciente está en un shock séptico, pues no, pues tengo 80, 40 su presión arterial. Entonces yo tengo que cubrir prácticamente con lo más potente que se tenga. Y luego viene una estrategia que se llama el desescalonamiento. Le doy una bomba con lo máximo que tengo y luego voy bajando de acuerdo a los resultados de los cultivos que yo vaya obteniendo. Muy bien. Creo que sus intervenciones han sido
correcta. Vamos a proceder a llamar a la asistencia porque eso nos recomendó la doctora Anita, que terminando la clase pasamos lista, ¿ya? Me responden y ya pueden ir retirándose también de la clase. Muchas gracias. Carmen Álvarez. Carmen Álvarez. Verónica Atalaya. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algo que quieras decir? No, doctor, todo ha quedado claro, gracias. Muy bien, Erika Becerra. Buenas tardes, doctor presente. Sandra Bolaños. Sara Bueno. Presente, doctor. Níker Carranza. Presente, doctor. Buenas tardes. María Carrasco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas, César Castro. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Víctor Chávez. Presente, doctor. Buenas tardes. Gerson Chuquiruna. Presente, doctor. Buenas tardes. Doctor, una consulta. ¿Cuánto tiempo se le va a dar el tratamiento al paciente? 14 días. 14 días. Ya, doctor, gracias. Leonel Coa. Buenas tardes, doctor. Presente. Katia Concepción. Buenas tardes, doctor presente. Baltasar Cueva. Orlando Delgado. Doctor, buenas tardes. Presente. José Esquivel. Buenas tardes, doctor presente. Ramón Estrella. Buenas tardes, doctor. Presente. Arturo Gallardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Lady Garrido. Presente, doctor. Buenas tardes. Fiorella Girón. Presente, doctor. Buenas tardes. Tenía una preguntita, doctor. Sí. ¿Se puede usar la combinación de vancomicina, piperacilina, tazobactam? Porque había visto que esta combinación produce un daño renal agudo. El problema de usar vancomicina, meropenem, ¿no? Linezolid, que son nefrotóxicos. Es por eso que nosotros, si bien es cierto, la primera dosis son dosis plenas, pero nosotros tenemos que ir haciendo un ajuste de acuerdo a cómo vamos calculando la depuración de creatinina. Así que ya vayan ustedes vayan recordando sus fórmulas, pues, ¿no? Para calcular la depuración de creatinina, que es algo muy, muy importante. ¿Ya? Porque vamos a elegir antibióticos y tenemos que decidir cuáles son y también viendo las características de los pacientes, ¿no? En un paciente joven como el que hemos presentado probablemente no haya mayor repercusión, ¿no? Pero si ya, por ejemplo, es un paciente diabético o que ya tiene el antecedente de insuficiencia renal, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Pero muy buena esa pregunta. Ya, doctor, gracias. Hasta luego. Acá me han mandado, a ver, ustedes de repente me pueden ayudar. Ser Pasal y Baltasar, Aurelio Cueva Cabanilla, no sé quién es para yo poder poner la asistencia. Cueva Cabanillas, mi compañero no pudo contestar porque está mal su internet, me acaba de escribir. Ya, ¿cómo se apellida? Cueva Cabanillas. Cueva Cabanillas. Baltasar Cueva. Ay. Leslie Goicochea. Buenas tardes, doctor presente. Jessica Gutiérrez. Buenas tardes, doctor presente. Ana Herrera. Buenas tardes, doctor presente. Ariana Horna. Buenas tardes, doctor presente. Álvaro Guatay.
Doctor, mi compañero me dijo que por donde está que llueve y está intermitente su internet y lo ha sacado de la reunión. Su internet, como está mal, ha salido de la reunión. Pero yo estaba Ahí, presente en toda la clase. Adolfo Irazábal, Buenas tardes, presente, doctor. Judith Julcamoro, Doctor, buenas tardes, presente. Leila Leiva, Buenas tardes, doctor presente. Dante Llanos, Presente, doctor. Buenas tardes. Geiser López, Presente, doctor. Buenas tardes. Jimena Lozano, Buenas tardes, doctor presente. Mardelima Rufo, Buenas tardes, doctor presente. Angie Mendoza, Buenas tardes, doctor presente. Max Mercado, Buenas tardes, doctor presente. Roger Morales, Cristian Muñoz, Presente, doctor. Buenas tardes. Boris Navarrete, Buenas tardes, doctor presente. Litania, Buenas tardes, doctor presente. Ruth Obeso, Tania Paredes, Presente, doctor. Buenas tardes. Paola Polo, Presente, doctor. Buenas tardes. Katia Rabanal, Cristian Regalado, Presente, doctor. Buenas tardes. Egua Rojas, Presente, doctor. Buenas tardes. William Román, Presente, doctor. Buenas tardes. Diego Saldaña, Presente, doctor. Buenas tardes. Requelmer Sánchez, Doctor, buenas tardes. Presente. Joana Sandoval, Presente, doctor. Buenas tardes. Claudia Tanta, Miguel Tocas, Kelvin Torres, Doctor, buenas tardes, presente. César Vázquez, Percy Vázquez, Presente, doctor. Cristian Vázquez, Presente, doctor. Buenas tardes. Zaira Vela, Buenas tardes, doctor presente. Tilman Vera, Buenas tardes, doctor presente. Vivian Villalobos, Buenas tardes, doctor presente. Liz Yopla, Presente. Arquímedes Yopla, Doctor, disculpe, mi compañera Katia Rabanal me dice que está con problemas de internet, no ha podido escuchar cuando ella ha respondido. listo. Un favor, al grupo que le tocaba el grupo de seminario de enfermedad pulmonar intersticial difusa, que se comunique conmigo porque ¿Doctor, me escucha? vamos a cambiar el tema. Disculpe, doctor, ¿me escucha? Sí. Creo que no has escuchado mi audio, doctor. Soy Vázquez Barrantes. Ya, a ver ahorita. Ah, sí, no, ya está. Ya, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas Creo tardes. que no se escuchó mi audio también. Soy Rabanal Doctor, Vázquez. Rabanal Vázquez. Sí estás. Ya, doctor, gracias. Doctor, ¿y Torres Chilón? ¿Ah? Y Torres Chilón, creo que tampoco no se escuchó mi audio.
Sí, estás, Kelvin. Ya, doctor. Entonces, por favor, le dicen que se comuniquen conmigo, que manden un mensajito para poder coordinar, porque se va a cambiar el tema por COVID y ya no se va a hacer enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ya, doctor. Listo, muchas gracias. Muy Yo bien, le aviso a mis gracias. compañeros. Hasta luego. Gracias a todos, buenas tardes, cuídense.